Vamos a empezar obviamente con el tema excluyente, ¿no? Que es la victoria de Lula en Brasil, con todas las repercusiones que viene teniendo. ¿Se pronunció o todavía no, Bolsonaro? Parece que no. ¿Pero está bien? No se sabe. Está vivo, está bien. Engripado por lo menos. Bueno, vamos a repasar la crónica de Telemundo y después analizar y darle contexto al tema. Ya venimos. A ver. Un ave fénix que vuelve por la puerta grande al poder en Brasil. Lula da Silva, ícono de la izquierda, había sido enterrado políticamente por muchos cuando fue encarcelado por corrupción. Pero el exmandatario de 77 años resucitó en la política tras la anulación de su condena por la Corte Suprema y volverá a la presidencia tras vencer a su archirrival Jair Bolsonaro en segunda vuelta. Para su tercer mandato, parte con la promesa de volver a aquellos días de progreso cuando permitió que millones de personas salieran de la pobreza. El regreso del hambre, el desempleo récord, la inflación fuera de control, los precios abusivos de los alimentos, el gas y la electricidad, la destrucción de las políticas de inclusión, el endeudamiento de las familias y la violencia política. Todo este sufrimiento causado por el actual gobierno forma parte de una de las páginas más desafortunadas de nuestra historia. Infelizes de toda nuestra historia. Séptimo hijo de un matrimonio analfabeto, Lula fue abandonado por sus padres antes de que la familia emigrara a San Pablo. Fue vendedor ambulante y lustrabotas. A los 14 años, inició su formación de tornero y al final de la década del 70, como líder del sindicato de los metalúrgicos, lideró una histórica huelga que desafió a la dictadura militar. Disputó las presidenciales de 1989, 1994, 1998 y 2002, cuando resultó ganador y se convirtió en el primer jefe de Estado brasileño salido de la clase obrera. Tras ser reelecto, Lula dejó el poder con una popularidad de casi 90% y se hizo de un enorme prestigio internacional como piloto del milagro económico brasileño empujado por los altos precios de las materias primas. Pero su trayectoria política se vio empañada por escándalos de corrupción. En 2017 fue condenado a 9 años y medio de prisión por presuntamente haber recibido un apartamento de una constructora a cambio de contratos públicos y estuvo 19 meses tras las rejas. En marzo de 2021, su sentencia fue anulada por irregularidades procesales, lo que le permitió recuperar sus derechos políticos. Lula ha monopolizado el liderazgo de la izquierda brasileña, participando como candidato en 6 de las 9 elecciones desde el regreso de la democracia. Pero adelantó que no buscará la reelección dentro de 4 años, afirmando que la naturaleza es implacable. Bueno, en un país en extremo polarizado, los resultados hablan por sí mismos. De hecho, si seguías la elección el domingo, arrancó con una diferencia de Bolsonaro por encima de Lula, después se fue ajustando. Bueno, y hoy el mundo expresa su opinión y una vez más un mundo donde estamos muy incluidos porque la fuerza política del Frente Amplio se ha expresado, no solo acompañó, sino que además se ha expresado mucho. El mundo en general se está expresando de manera absolutamente polarizada, ¿no? Ganó la democracia, pasó la peor época de Brasil, como decía el propio Lula, que, a ver, analicemos, por la diferencia, tan horrible no debe haber sido estos últimos años. Ganó un ladrón, como también se señala desde la derecha. Bueno, a ver, ¿qué hay en este contexto? ¿Qué lectura primero objetiva se puede hacer? Y después, bueno, cada uno desde su opinión política, obviamente. Alfredo. Yo estoy muy contento porque perdió Bolsonaro. O sea que yo objetivo no puedo ser, no tanto porque haya ganado Lula, sino porque perdió Bolsonaro por lo que representa Bolsonaro. Entonces, ahora, lo que sí, evidentemente, marca lo que tú decías recién, Victoria. Hay una polarización en la sociedad brasilera muy grande, porque las diferencias son pequeñas, ¿no? Sí, sí. Estamos pensando en... 2 puntos, ¿no era? Sí, 2 puntos. Es decir, para Brasil no es nada eso, ¿no? Exacto. Votaron 59 millones a uno y 60 millones al otro, ¿no? Es decir, estamos hablando de diferencias, es decir, lo cual es relativamente preocupante que una sociedad esté tan polarizada. Nosotros, al lado de eso, somos todos unos nenes de pecho. Acá la polarización, comparado con lo que es en Brasil, no tiene nada que ver, ¿está? Por suerte. Y yo creo que eso es un tema preocupante. Ahora bien, ¿qué gobierno va a hacer Lula de aquí en más? Y es difícil, porque él no tiene mayoría en el Parlamento, tiene un montón, hizo alianzas con un montón de grupos y de gente. Ese es otro tema, que su capacidad de gobernar lo vemos en un ratito, Claro. pero una primera impresión. Pablo.
Una elección muy reñida, se polarizó la sociedad y se dividió en territorio, ¿no? Porque los estados del norte y noreste apoyaron a Lula y los del sur y sureste a Bolsonaro. Me sorprendió el resultado porque se hablaba lógicamente de una diferencia mayor, por lo cual claramente, digo, sorprende y creo que le sorprendió a todos. Y más me sorprende todavía que Bolsonaro no haya reconocido la derrota, ¿no? Es una cuestión un poco difícil de comprender. Nos pasó acá en Uruguay con el último presidente que tuvimos, que su candidato de la oposición no reconoció tampoco la derrota, pero bueno, son formas de actuar. Por suerte la calle reconoció al gobierno del presidente electo Lula al instante en que se conocieron los resultados, y por eso lo felicito y felicito al pueblo brasilero, que a pesar de lo que se dijo, fue un acto eleccionario limpio y democrático. Cuando se dice ganó la democracia, no lo puedo entender tampoco, porque el gobierno anterior se eligió en forma democrática. Entonces, el ganó la democracia podría haber aplicado también si ganaba Bolsonaro. O es que no, pero no está planteado de esa manera, por eso yo lo traía a colación. No, pero lo que pasa, pero cuando se dice ganó la democracia, todos los presidentes electos en forma democrática es mediante el voto, y acá se dieron los votos y ganó. Te puede gustar más o menos la forma de gobernar, pero la democracia es otra cosa, y en Brasil pero la hay propia democracia. Costa creo que tuiteó, Bueno, pero Carolina Cosa sabe lo que es democracia. Pero Carolina Cosa ha dicho cada cosa. Lo que tendría que haber hecho Carolina Cosa es hacer lo que hizo Orsi, que se fue con Mujica para allá, para Brasil. Eso es un acto inteligente para las próximas elecciones. Bien, a ver, bueno, yo creo que cuando se dice ganó la democracia, en el sentido de que por más que este gesto de Bolsonaro no es el que todos esperaban o se hubiese querido, se acata el resultado. Ese silencio implica que acata el resultado. Y creo que no podemos desconocer con alguna base o con menos base, que la idea de no acatar el resultado y de hablar de golpe militar y demás estuvo presente en estos últimos días. Entonces yo interpreto que cuando se dice ganó la democracia, se habla de una elección limpia, de una elección en la que, aunque sea desde el silencio, se reconoce el resultado, y más allá de algunos episodios, no hubo que lamentar grandes tragedias en Brasil ayer, por más que, por ejemplo, la policía tuvo un rol bastante extraño, haciendo unos operativos que no estaban previstos y demás, pero bueno, el saldo de la jornada fue una jornada positiva en ese sentido. Y respecto a Bolsonaro, y sí, si Bolsonaro ganaba y en estas mismas condiciones se hubiese ganado la democracia, que no quiere decir que haya ganado un demócrata, ¿no? Son cosas distintas. Yo creo que Bolsonaro no es un demócrata, es una persona que accedió al poder a través de los votos, pero los indicios que ha dado de cómo él piensa y demás, en definitiva es eso. Creo que lo que ganó, yo no sé si ganó Lula o ganó el rechazo por poquito a Bolsonaro, ¿no? En un país tan dividido, en definitiva, si hubiese pasado lo contrario, creo que era igual. No sé si hay un convencimiento de que Lula es lo mejor para Brasil. Lo que sí es que Bolsonaro no era lo mejor para Brasil, por esta diferencia que es muy mínima. ¿Coincidís, Fernando? No sé, yo noto cierto encono con los estilos, fundamentalmente, claro, de Bolsonaro, tanto de Alfredo como de Verónica, claro. que yo no lo tengo tanto, pero... Sí, es eso. Estás en lo cierto. Claro, por eso, tiene cierta molestia con los estilos, con las formas. Con el pensamiento. Más que nada de Bolsonaro, con el pensamiento, quizás sin analizar demasiado en la profundidad de las políticas aplicadas por Bolsonaro, porque eso sería otro cantar. Pero no importa. Yo creo que es un triunfo importantísimo de Lula, muy importante. Era un desafío muy grande después de 19 meses preso, después de haber accedido 2 veces a haber sido 2 veces presidente, acceder por primera vez en la historia de Brasil a una tercera presidencia. Me parece que es un resonante triunfo, ajustado, pero un resonante triunfo de Lula. Las causas, y creo que gran parte son los errores de Bolsonaro, sin duda, que gran parte son los errores de Bolsonaro, que tiene a su vez en sus aciertos un gran respaldo, porque el 49.17% de los brasileños lo apoyaron. O sea, tiene aciertos y tiene errores. Parece que la aparición de Lula y los errores de Bolsonaro marcaron esta diferencia mínima, que la verdad que podía haber sido para un lado o para el otro, porque menos de 2% en un país como Brasil hay
Me parece que es un dato a tener en cuenta, una abstención del 20%, que es altísima, que más o menos se mantuvo la abstención con respecto a lo que había sido la primera vuelta. Y hay casi 6 millones de brasileños que no votaron ni a uno ni a otro, votaron en blanco, ¿no? Me parece que eso es bastante elocuente también. Yo con respecto a la polarización, me parece que es lo que está pasando en general, no en Brasil, está pasando en Uruguay. La coalición ganó por 30.000 votos. Está pasando en Argentina. Obligó esa polarización a Lula también para ganar, a hacer alianzas que quizás en otras circunstancias no hubiera hecho, ¿no? El solo candidato o el ahora electo vicepresidente Alckmin de Brasil es un liberal conservador y se alía con Lula, un hombre supuestamente de izquierda. Digo supuestamente porque la relativización de lo que es izquierda y derecha hoy, ¿no? Pero habrá que ver que Lula ganó. Que Lula ganó después de 10 años de fuera del gobierno y con un mundo distinto y con una realidad interna distinta, con una minoría en las cámaras o con una no mayoría en las cámaras, con 13 de los 27 estados y de los más importantes, de los más industrializados y más poderosos en poder de Bolsonaro o de aliados a Bolsonaro. Lula con 10 estados, controlando 10 estados nada más de los 27. Un parlamento que no le va a ser fácil, que va a tener que recurrir a alianzas. Es todo un desafío enorme para Lula en esta etapa, ¿no? En este periodo. Pero yo destaco para Lula esto, ojalá que sea para Brasil también, eso se verá, pero para Lula es un triunfo, sin lugar a dudas, muy importante. Alfredo, vos que decís que acá no estamos polarizados. No a ese nivel, ni de cerca. Bueno. Yo nunca escuché a ningún candidato llamar ladrón a uno o mentiroso al otro acá. Bueno, acá se podrán discutir, pero jamás se llega a ese nivel. Pero a ver, eso ya es más a título del estilo de las personas. Porque, a ver, es más, tras la elección, tras la obvia polarización de la sociedad, el discurso del presidente electo, Lula da Silva, ¿era el necesario? ¿Tiene las características de un discurso componedor que tiene que recordarle al país entero que va a ser presidente de todos? De la misma manera pregunto, ¿el no pronunciamiento o el silencio del candidato que perdió, Bolsonaro, suma o es componedor en un país donde ahora hay que seguir para adelante? Yo creo que... ¿Te escuchaste el discurso de Lula? Sí, claro. Yo creo que sí, y aparte habló en términos generales que para todos y que está bien, pero yo creo que la violencia que hubo en Brasil en la propia campaña electoral y todo, es decir, no es ni de cerca lo que se vive en Uruguay en política. Yo creo que la polarización nuestra va por otro lado, porque hay una estructura partidaria en Uruguay que no existe en esos países. Los partidos en Brasil son partidos que se forman, se rearman, surgen nuevos, etcétera, etcétera. ¿No se termina reduciendo de izquierda y derecha? No tanto, porque si lo que decía aquel es cierto, el vicepresidente es un liberal. Ahora, pero lo mismo Argentina, Kirchner y Fernández. Bueno, sí, pero se apoyó, sí, pero ahí eran todos peronistas, ¿viste? Ahí son todos el mismo. No, son todos peronistas en Argentina, ¿viste? Que son todos, ¿no? Ahora, de derecha y de izquierda. De derecha y de izquierda son todos peronistas. Por eso, son todos peronistas. Pero yo creo que en Brasil, Lula ahora se apoya en los evangélicos, ¿tá? Y tiene cosas que yo no me las llevo ni como no me fumé lo de Tabaré con el aborto, no me fumo lo de Lula con el aborto, ¿no? Que para ganar votos, yo creo que es demagógica lo que hizo ahí. No, que el aborto no, que no sé qué, todo el otro, para tratar de ganar votos religiosos, católicos. Creen Dios ahora, ¿viste? Una cuestión. ¿Viste? Me parece que el Lula de ahora no es el Lula de hace tiempo, sin lugar a duda, porque la correlación de fuerza que tiene ahora tampoco es la que tenía hace tiempo, ¿no? Bien. Entonces, esperemos que funcione el país. Vienen comentarios hablando de la polarización de acá, ¿no? Que no son dos comentarios que no pasan por, imagino yo, por una cuestión de conocimiento cabal de la realidad brasilera, porque deduzco que son uruguayos los que escriben. Pero mira, uno dice, felicitaciones, el pueblo latinoamericano necesitaba esta victoria después de los que estamos pasando quienes padecemos los gobiernos de derecha. Esto es un impulso para que el pueblo recupere la conciencia y no acepte estar bajo la opresión de los representantes de los Maya Oro. Gracias por devolver al pueblo la esperanza hasta la victoria siempre. Abajo, otro.
Pobre América. Vieron Argentina, Chile, ahora Brasil. Una pena y un desastre. 50% de pobreza en Argentina. ¿Alguien se puede imaginar eso? En un país rico, rico en producción alimentaria. Bueno, eso es verdad. En manos de ladrones. Eso le espera a Brasil, lamentablemente. Lo que pasa es que la opción que tenía Brasil es el menos malo de los dos. Lo que decía Fernando hoy. Estábamos entre ¿Qué es menos malo? El menos malo. A ver, estamos entre un candidato que participó y después fue absuelto por un tema procesal del mayor caso de corrupción que yo recuerde en la historia de Brasil. Pero justamente fue absuelto por una cuestión procesal. ¿Inocente no se le declaró? No de fondo, procesal. Pero bueno, ¿qué va a pasar con esa causa? Porque ahora si es presidente... Lo habilitaron y el hombre continuó su carrera y bueno, y tenemos este resultado. Sí. Y por el otro lado tenemos un extremo de otra persona, que es otro personaje, que se rió de la pandemia, que gobierna de una forma, si se quiere, semidictatorial. Entonces, claro, cuando vos te ponen, la oferta política que vos tenés es esto, y bueno, y elegí lo menos malo. Esa es la realidad. Entonces, están en esta situación, pero eso es un problema de los brasileños, no es un problema nuestro. Nosotros lo que tenemos que decir, bueno, fantástico, ojalá que le vaya muy bien, porque cuando la suerte de Brasil nos lleva a nuestra suerte. No me olvido que con gobiernos del PT, Uruguay tuvo trabas en las exportaciones de productos lácteos, que Fernando lo debe saber mejor que yo, porque está en el tema agropecuario. Tuvimos trabas de las exportaciones en los textiles. Cuando se le fue a pedir ayuda para que intervenga en el cierre de los puentes, nos dieron la espalda. Entonces, de esas cosas yo no me olvido. Entonces, cuando se dice, ahora sí este gobierno puede favorecer los intereses de Uruguay, no lo sé, no lo han demostrado demasiado estos gobiernos del PT. Ojalá que cambie su postura, pero hay que tener memoria de las cosas. ¿Estabas anotando, Fernando? No, yo no estaba anotando cómo llegó Bolsonaro, por qué llegó Bolsonaro al poder, que llegó con una situación de inseguridad tremenda en Brasil y con una inflación tremenda y logró controlar las dos cosas de alguna manera, ¿no? Y termina saliendo del gobierno, a pesar de haber leído relativamente bien en esa materia. O sea, para tratar de entender, pero yo quería hablar de la polarización que hay en Uruguay, en la región. De repente con distintos estilos, yo creo que en Uruguay hay una gran polarización. Absolutamente, una gran... De repente los estilos no son insultantes, nada, pero bueno, el viernes cerramos... Se han tildado de mentiroso ya, ¿eh? El viernes cerramos el programa... El presidente del Frente Amplio no habló de qué gobierno... Obviamente, pero el viernes cerramos el programa con acusaciones a jerarcas del gobierno de estafadores y corruptos, con acusaciones penales de estafadores y corruptos, o sea... el nivel de polarización y de agresividad es grande, pero no era idea de hablar de acá, sino de hablar de allá. No, pero es un tema que es delicado y está bueno haberlo traído. Pero a mí me parece bien que haya polarización. No pasa solo en Uruguay, también creo que a nivel de todo el continente. No, claro, el punto es porque Alfredo como que nos pone en como un... Sí, en una cápsula. Sí, en una cápsula. Está. Como que acá no hay tanta polarización. Estanco, iba a decir. Yo digo, acá hay pero mucha nos entra polarización. El agua, ¿eh? Pero nos entra un cosito así, ¿no? No, comparado con las goteras que tienen otros lugares. Lo que pasa es que son idiosincrasias. Yo creo que acá hay una polarización grande y agresiva, además. No comparto con en el absoluto. estilo uruguayo. Bueno, no comparto en absoluto. Bueno, pero si vos escuchás a un senador de la República hablando de que el ministro de Transporte y las autoridades del puerto son corruptos y estafadores, es bastante fuerte, ¿no? Para mí es bastante fuerte. Pero son problemas de perspectiva de repente. Yo no me olvido que lo que decía hace un ratito Casas. Lula, por eso yo digo que hay que ver que Lula llega ahora, porque Lula llega en un contexto, como decía antes, totalmente distinto, pero Lula tuvo vínculos estrechos durante su periodo con Chávez, con Correa, con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández. Estrechos. Todos corruptos, todos ladrones, narcostados instalados, y esos eran los amigos de Lula. Vamos a ver qué amigos tiene ahora. Esos amigos no están. Hoy es amigo de Nicolás Maduro. Vamos a ver, está Nicolás Maduro, está Boric, está Petro. Vamos a ver qué vínculos hace. No, pero vamos a ver qué vínculos hace. El Lula de antes era uno, vamos a ver ahora si reedita o no. A nosotros lo que nos debe importar es la actitud con Uruguay y la actitud con el Mercosur. Ya dijo ayer en el discurso, más integración en América Latina, más Mercosur, más CELAC. Vamos a ver qué propone. Bien. El presidente uruguayo ya le mandó en su saludito, le mandó el mensaje de Mercosur abierto, ¿no?
Vamos a insistir por ese lado. Veremos qué actitud toma Lula. No nos olvidemos una cosa última, que Argentina es clave en esto, ¿no? Argentina es clave. No va a ser un Brasil, el mismo Brasil con Fernández o con el gobierno que resulte electo. Porque ahí, de ese vínculo Brasil-Argentina, Argentina-Brasil, de ese eje, Argentina tiene elección dentro de un año, va a cambiar el gobierno. De ese eje depende gran parte del destino del Mercosur. No depende de nosotros y de Paraguay, depende de ellos dos. Hacemos una pausa y lo seguimos analizando.